Este programa es clasificación A, apto para todo público. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a una emisión más de Domingo 7. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como siempre en nombre de todas mis compañeras y compañeros de este equipo de trabajo de Mexiquense Noticias. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo le fue la semana? Cuénteme. ¿Cómo estuvo su semana? Espero, pues como siempre, que haya tenido usted una semana de muchos éxitos, de muchas realizaciones, pero ya lo sabe usted, sobre todo de mucha salud. Así es que bueno, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a tener un programa muy interesante, muchos temas, ¿sí? Pero ya sabe usted que aquí consideramos que una imagen vale más que 1000 palabras. Así es que iniciamos también, como siempre, con las imágenes informativas de la semana. Bueno, pues ahí están las imágenes que iremos analizando junto con usted a lo largo de esta emisión. 3 son las posibilidades para que usted nos pueda hacer llegar algún comentario, alguna sugerencia. Sus críticas, usted lo sabe, siempre bienvenidas. Ahí tiene usted los correos personales, institucionales, y nos dará mucho gusto recibir sus comentarios. ¿Quién nos acompaña esta tarde en Domingo 7? Vea usted. Tulio Antonio Salanueva Brito. Es licenciado en Derecho, contador público, especialista en Derecho Fiscal, todas ellas por la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Ciudad Universitaria. Especialista en Propiedad Intelectual por el Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Maestro en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante en España. Secretario de Acuerdos del 2002 a 2013 en diversas salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Titular de la firma Salanueva y Asociados, dedicada a la defensa contencioso fiscal y administrativa desde el año 2013. Presidente de la Comisión Legal de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Hoy nos acompaña en Domingo 7, Tulio Antonio Salanueva Brito. Bueno, me da mucho gusto saludar al doctor. Doctor, ¿cómo estás? Don Enrique, muchísimas gracias por la invitación. No, me da gusto saludar siempre. Gracias por acompañarnos de nueva cuenta. Y bueno, sabedor de la mecánica del programa, si me lo permite usted, nos vamos hasta el jueves 19 de julio, donde le daba a conocer que la guerra en la Franja de Gaza, que habría iniciado el 7 de octubre del 23, ha dejado hasta el momento más de 55,000 muertes y se contabilizaban más de 130,000 heridos. A esto le sumamos que más de 100 palestinos murieron y otros 200 resultaron heridos por los ataques del pasado 26 de junio. Pues una guerra que en su momento, lo recuerdo bien, aquí se la dimos a conocer, ¿sí? Una guerra, pues, digamos, un poco atípica porque generalmente, pues cuando hablamos de guerra, hablamos de guerras entre países, ¿no? Sí, entre naciones. Aquí es un conflicto militar, obviamente, político-militar, hay que decirlo, ¿no? Y incluso con, pues, elementos religiosos que tiene el Estado hebreo con un grupo armado, que es el grupo Hamas, ¿sí?
Había que recordar, como lo hemos hecho en otras ocasiones, que el Grupo Hamas, que surge en la segunda intifada, pues declaró, digamos, en su declaración cuando se funda este movimiento, pues que ellos estarían ahí hasta que aniquilaran al Estado hebreo o el Estado hebreo a ellos. Lo que pues nos da una dimensión de pues lo difícil que es lograr a lo mejor un acuerdo de paz entre ambos bandos, ¿no? Pero pues lo que empezó como una represalia por aquel ataque por aire, mar y tierra que hizo una tarde en Israel el grupo Hamas, que costó la vida a un poco más de 1,200 personas, entre ellos jóvenes que asistían a un concierto, por cierto, por la paz, ¿sí? Pues a esta primera reacción, que incluso pues generó apoyo de algunos grupos o naciones que habitualmente no favorecen esta práctica, ¿sí? Porque lo consideraban un proceso de legítima defensa, pues se ha ido desgastando con el paso del tiempo, porque en realidad pues parece que se ha abusado de esta figura y pues ahora estamos hablando de más de 50,000 muertos, doctor, ¿no? Lo que hace pues que el conflicto haya escalado pues en no solamente número de muertos, sino también que ha alcanzado también otras circunstancias. Yo no digo que el conflicto con Irán, que sostuvo Israel hasta hace pocos días, que hubo un alto al fuego, se deba a este conflicto de Israel con Hamas. Pero qué duda cabe, pues que se abona, ¿no?, a una hoguera ya prendida, ¿sí?, con estas circunstancias, doctor. Sí, caray, estimado Enrique, los analistas e historiadores más avesados en el tema señalan que se trata de diferencias irreconciliables entre las dos naciones, y prueba de ello es que pasan y pasan los años y la tragedia humanitaria continúa. Y cómo no abstraerse de la guerra de los 12 días que emprendió Israel en contra de otro Irán. país, de Irán, y en ese sentido, bueno, pareciera que aquel conflicto se había disminuido un poco, pero hoy en día que aparentemente ha terminado el conflicto con Irán, estamos reviviendo esta lamentable tragedia humanitaria. Muchas personas muriendo incluso porque no llega la ayuda humanitaria, y eso por lo menos no podemos abstraernos de tan lamentables noticias, Enrique, y recalcar que a pesar de que se señala que se trata de diferencias irreconciliables, pues no está de más el abogar por la paz en esa región del mundo. Sí, incluso la postura, por ejemplo, de Israel ha dividido a la Unión Europea, ¿no? Algunos países apoyaron, otros absolutamente no. La intervención de instituciones, organismos internacionales como la propia Organización de las Naciones Unidas, pues no ha tenido un impacto, hay que decirlo, porque entre otras cosas, Antonio Guterres, que es el secretario general de la ONU, fue declarado persona non grata por el gobierno de Israel, pues cosa que evidentemente dificulta pues una acción política de tratar de acercar las partes a un acuerdo de paz, ¿no? Cuando menos de entrada a un alto el fuego, y luego buscar a través de una hoja de ruta pues encontrar caminos hacia la paz. No ha sido fácil. Dices bien cuando hablas pues que es un conflicto, yo no sé si centenario o milenario, ¿no? Pero qué duda cabe pues que está ahí, vivo, ¿no? Hay que recordar, Israel ha tenido desde su creación, allá en el 48, después de la Segunda Guerra Mundial, donde pues la propia Organización de Naciones Unidas pues destinó este espacio de tierra ahí en Medio Oriente para la creación del Estado judío, en ese entonces liderado por David Ben Gurión, ¿sí?, que es el padre del Estado hebreo actual. Y pues las guerras empezaron, los conflictos, aquella guerra del Canal de Suez con Egipto, luego pues episodios, la guerra de los 6 días, Yom Kippur,
No, ha habido, por supuesto, episodios violentos, guerras que han sufrido unos y otros, ¿sí? La captura en uno de esos conflictos de las alturas del Golán, en fin, ¿no? Pero también ha habido, y hay que decirlo, doctor, acuerdos que se han logrado. Yo recuerdo aquel histórico acuerdo entre, si mal no recuerdo, estaba Menachem Begin, de premier de Israel, con el líder de Egipto de aquel entonces, que luego muriera asesinado por las propias Fuerzas Armadas de su país, ¿sí? Y que se logró un acuerdo histórico entre Egipto e Israel. Los acuerdos de Campo David con Carter, con Clinton, ¿no? Los acuerdos con Jordania, en fin, digo, ha habido pasos lentos, ¿no? Pero ha habido pasos que se han dado en la solución del conflicto, pero pues todavía no se alcanza, doctor. Sin olvidar, Enrique, que además los Estados Unidos manejan la figura de alianza incondicional con el Estado de Israel, y eso creo que ha desmerecido la participación de las Naciones Unidas, porque evidentemente yo coincido con muchos analistas en que se ha convertido en un espectador más. El derecho internacional no ha alcanzado para mediar en este conflicto debido, yo pienso, principalmente a que efectivamente los Estados Unidos no permiten la intervención de otras potencias para tratar de mediar en esta lamentable situación. Bueno, pues vamos a una pausa. Doctor, si me lo permites, acompáñenos a un corte que nos pide producción y regresamos al análisis de esta semana aquí en Dominio 7. Ya estamos de nueva cuenta con usted y así llegamos al viernes 20 de junio, donde le informaba que la Secretaría de las Mujeres del Estado de México habría realizado una serie de capacitaciones a más de 600 elementos policíacos de 28 municipios con el fin de brindarles instrucción en materia de violencia de género y desaparición de personas para garantizar la protección y acceso a la justicia de las víctimas. Qué bueno que se estén preparando elementos de la policía para esto. El tema de la violencia de género, pues un tema muy preocupante, doctor, tú pues no solamente como analista, sino como abogado lo sabes, ¿sí? Es un tema en el que se está trabajando y hacer un trabajo transversal en ese sentido, ¿no? Que permita a todos conocer y capacitarse en el conocimiento de las herramientas para inhibir estas prácticas, me parece muy importante, doctor. Efectivamente, se trata de una deuda histórica que tenemos la sociedad con las mujeres. Cada vez es más necesario este tipo de capacitación, y no solo a nivel de adiestramiento para los cuerpos policíacos. Yo te diría que inclusive la Corte, los tribunales en nuestro país, cada vez más tienen criterios en los que se obliga a los juzgadores y a la propia sociedad a juzgar con perspectiva de género. Insisto, tenemos una deuda necesaria para abatir los casos de violencia tan impactantes que vivimos hoy en día en nuestra sociedad, Enrique. Tú dirías como abogado, te lo pregunto, que hace falta más legislación sobre el tema o pues la aplicación de la norma vigente ya. Bueno, no podemos abstraernos de que aún la violencia en contra de las mujeres es una noticia nacional. Todos los días vemos discriminación, vemos falta de oportunidades, vemos salarios que son insuficientes en comparación con el de los hombres. Ha habido polémicas incluso a nivel legislativo y por lo tanto, contestando concretamente a tu pregunta, yo diría que no solo es a través de la legislación, sino precisamente en la capacitación que intenta dar el gobierno a través de esos programas que vamos a cumplir con esa deuda histórica. Yo creo que sí, sí, me parece que también tendrá que ser un tema de casa, doctor, de casa, de familia, para no repetir, digamos, patrones en los que algunas mujeres han crecido, ¿no? Un hijo que ve en su casa
la violencia contra sus hermanas, su madre, pues a lo mejor lo normaliza y repite estas prácticas ya en su adultez y a lo mejor en su vida de pareja, ¿no? Lo que genera un círculo vicioso, doctor. Lo habíamos normalizado, Enrique. Creo que generaciones como la nuestra tenemos ese matiz. Vivimos en una sociedad patriarcal, desafortunadamente, en la que no se le daba el mismo derecho a las mujeres de participar en todas las actividades. Hoy en día creo que la sociedad está cambiando, está evolucionando, y precisamente los instrumentos jurídicos son un arma indispensable para transitar de esa sociedad machista a la sociedad a la que aspiramos todos. Aunque yo insisto, Enrique, no sé si coincidas conmigo, aún tenemos una deuda muy importante, ni más ni menos. Hoy en día las noticias que vemos en los medios internacionales y en los nacionales hablan precisamente de esta discriminación que no ha logrado abatirse a pesar de los grandes esfuerzos que tenemos, insisto, no solo en normas nacionales, sino incluso sentencias de la Corte Penal Internacional, iniciativas de las Naciones Unidas, hablan de este rezago histórico que intenta abatirse hoy en día. Sí, necesitamos todo. Es decir, los cambios sociales, los cambios radicales de una sociedad no son fáciles, ¿sí? Porque están arraigados en costumbres de los propios habitantes de esas sociedades, ¿no? Tú lo mencionabas, ¿no? Antes que una mujer ganara menos, pues era haciendo un trabajo igual, por ejemplo, ¿no? Pues era parte como de, pues así es, ¿no? Bueno, no es así, ¿no? ¿Sí? Que la vida política estuviera en un porcentaje altísimo ejecutada por hombres, ¿no? No, bueno, pues así es. Más hay que recordar que hasta la época de don Adolfo Ruiz Cortines es cuando se le otorga el voto a la mujer, ¿no? Entonces, claro que traíamos, digamos, resabios de un machismo, ¿no? Y me parece que efectivamente a través de este tipo de acciones como la que le platicábamos a usted, ¿no? De esta capacitación a policías para evitar la violencia de género, me parece que vamos construyendo un Estado, y me refiero al país, un Estado más igualitario y con respeto a las mujeres. Así es que, bueno, pues bienvenidas a estas acciones. Y déjeme ir con otros asuntos, porque mire, el sábado 21 de junio le daba a conocer que el presidente Trump había ejecutado la operación Martillo de Medianoche. ¿Para qué? Para destruir instalaciones nucleares en Irán. El ataque había sido justificado por la administración estadounidense como una medida necesaria para evitar el avance del programa nuclear de Teherán, que según Washington representaba una amenaza inminente a la seguridad internacional. Es decir, a ver, por otro lado, Irán decía, no estamos fabricando, nuestra intención no es desarrollar armas nucleares, es aprovechar la energía nuclear para, pues, energía eléctrica, para todo esto que se utiliza la energía nuclear en países pues que no tienen o no pretenden tener armamento nuclear. Este tema del bombardeo primero que hizo Israel, pues no es el primero, hay que decirlo. Yo recuerdo, cuando menos en un par de ocasiones más, que Israel de pronto, incluso, es decir, aquí, pues digamos que ya estaba caldeado los ánimos porque pues habían intercambiado ya Irán e Israel algunos ataques en el marco del combate que está sosteniendo Israel contra Hamás. Pero había quedado ahí. Lo que es una realidad histórica es que la aviación israelí ha destruido, cuando menos esa ha sido la información, plantas de enriquecimiento de uranio que tendrían en algún momento la finalidad, según el discurso de Israel o Estados Unidos, de fabricar armas atómicas, ¿sí? No es una novedad para nadie, pues que no hay una relación entre Irán e Israel, ¿no? Algunos dirán que por motivos políticos, otros dirán que por motivos religiosos. Lo cierto es que no se reconocen como amigos, son naciones que no se reconocen como amigas y pues ha sido una convivencia complicada ahí en esta zona del mundo. Estados Unidos pues aplica esta operación Martillo
sorprendentemente, y debo decirlo, porque el propio Trump había anunciado una suerte como de, no de tregua unilateral, sino había dicho, bueno, Estados Unidos se va a reservar el derecho a atacar 15 días para darle un paso, para darle una oportunidad a la diplomacia. Pues no fue así, porque a los 2 días de haber dicho esto, atacaron. Y dice Estados Unidos que lograron acabar con la infraestructura para el enriquecimiento de uranio, que es necesario para la fabricación de bombas. Estados Unidos dijo, lo que hemos hecho podrá dejar tranquilo al mundo porque destruimos la capacidad que tiene Irak para la fabricación de armas atómicas. Por otro lado, Irán decía, pues no, la verdad es que no, sí atacaron, pero no. Y luego otro ataque a una base militar de Estados Unidos por aquella zona. Y luego el cese el fuego, ¿sí?, que ha permitido pues detener las acciones militares entre Israel, Irán y los Estados Unidos, doctor. Sí, bueno, seguramente recordarás aquel libro básico en nuestra generación, El arte de la guerra, en donde precisamente la tesis más importante es que la guerra se basa en el engaño. Y creo que es un ejemplo muy vivo de lo que ocurre con la política beligerante que han tenido los Estados Unidos. Además de ser un estilo de gobernar de Trump, pues podemos ver que toda la información que se genera día a día, e inclusive yo te diría momento a momento, resulta a veces ser contradictoria. Depende mucho del ánimo del presidente, de las circunstancias en las que se dé la información y por supuesto también de los acontecimientos en el país de la guerra. Yo escuchaba muchas voces que decían que Irán había sacado ese uranio antes de los atentados y por lo tanto creo que toda la información que se genere de primera mano hay que tomarla con reservas. Te decía yo además que es importantísima la participación de los organismos internacionales, la aplicación del derecho internacional, pues hay certeza de que inclusive bajo un argumento de emergencia, Trump había desconocido su propia legislación interna que le obligaba a dar vista al Congreso de los Estados Unidos para declarar la guerra a Irán. Pero yo insisto, el arte de la guerra se basa en el engaño y no hay más que leer, yo te diría con detenimiento, los acontecimientos que inclusive hoy en día se están presentando, Enrique. Recordaba yo, sí, efectivamente, el arte de la guerra de Sun Tzu, ¿sí? Y recordaba otra de las máximas, ¿no? Los enemigos de tus enemigos son tus amigos, ¿te acuerdas? Así es, por supuesto. Varias máximas muy interesantes que ni más ni menos hoy en día cobran vigencia con el Estado de Israel, porque como comentábamos en la primera nota, pues no solo es el conflicto con Irán, el conflicto con Palestina hoy en día cobra más vigencia desafortunadamente y habrá que estar muy pendientes de cómo se conduce la inteligencia de estos países. Pareciera que se trata de una guerra de guerrillas en la cual la discreción y la oportunidad pues son el elemento que más se utiliza para combatir al enemigo. Bueno, pues ahí está este episodio que esperemos pues se mantenga así, se pueda lograr, así como en algún momento parecía imposible que Anwar el-Sadat, aquel entonces el líder de Egipto, se reuniera con el entonces líder de Israel, Menachem Begin, y que lograron incluso firmar un acuerdo de paz. Bueno, así se antoja muy complicado que a lo mejor hoy Netanyahu se reuniera con Ali Khamenei, pero bueno, la historia también nos enseña que estas cosas suceden. Ojalá, que significa Dios quiera, que se pueda hacer realidad esto. Bueno, vámonos a una pausa, doctor, si me lo permites, regresamos con más. Hoy con nosotros el doctor Tulio Salanueva Brito. Regresamos. Bueno, así llegamos al domingo 22 de junio, donde le informaba que el gobierno del Estado habría dado inicio al programa de restauración forestal 2025, mediante el cual serían plantados miles de árboles en todos los bosques de la entidad, con la finalidad de recuperar la calidad del suelo, la biodiversidad de miles de especies de flora y fauna, rescatar presas y revertir los daños causados por incendios forestales. Qué importante es pues esta acción, doctor, porque
pues nos hemos dado cuenta cómo la naturaleza responde, ¿sí?, a este maltrato que le ha dado la humanidad en su conjunto, porque estos fenómenos, por ejemplo, meteorológicos, ¿no?, estas lluvias atípicas, no solamente en México, sino en muchas partes, acuérdense hace poco en España, ¿no?, que de pronto dice uno, bueno, qué furia de la naturaleza, ¿no? La desertificación, lo que sucede en los polos, ¿no? Es decir, todo esto tiene que ver con un recambio en el medio ambiente. ¿Sí? Si nosotros logramos recuperar la flora y fauna de nuestros lugares, pues la verdad es que estaríamos pues garantizando para las futuras generaciones una biodiversidad equilibrada, sana y que recuperara pues sus potenciales iniciales, doctor. Sí, por supuesto, Enrique, creo que es un programa necesario, indispensable, que va además de la mano con el Plan Nacional de Desarrollo Forestal, que es un plan quinquenal que por medio del cual el gobierno federal destina recursos a las entidades para este tipo de programas. Pero permíteme, por favor, crear un poco de polémica, estimado amigo. Creo que este tipo de acciones, además de indispensables, necesarias, debería de estar aparejado con la lucha contra las organizaciones criminales que hoy en día afectan claro, con la tala inmoderada a nuestro país. Desafortunadamente nuestro estado, el Estado de México, es una de las entidades líderes en este tipo de actos ilícitos, y yo te diría, además de esta acción necesaria, indispensable, el dar seguimiento a las denuncias por la tala clandestina, la tala inmoderada, la deforestación que hoy en día sufre nuestro estado, sería una medida sumamente indispensable, necesaria para abatir este cambio climático y estas necesidades que tenemos hoy en día de dejar un mejor país a nuestros hijos, Enrique. Yo creo que el destinar recursos, el señalar programas de este tipo no es suficiente para abatir este flagelo en nuestra sociedad actual. Sí, entiendo que hay, por supuesto, este programa de reforestación y hay mecanismos también que están vigilando el cuidado de los bosques, incluso pues con pobladores de poblaciones cercanas, con digamos grupos comunitarios ahí para evitar esta tala ilegal. Sí, lo que no puede ser es que sembremos y ellos corten, ¿no?, de manera ilegal. No habría un programa pues que permitiera, ¿no? Si estás sembrando y alguien está cortando, pues nunca acabas de... Creo que sí, son dos acciones, entiendo que se están llevando a cabo en paralelo, pero qué duda cabe que este tipo de acciones pues nos ayudan a pues tener esta certidumbre o esta esperanza de que podemos recuperar en el corto mediano plazo pues estos bosques, parques naturales, todos estos lugares que son incluso ya muchos de ellos áreas naturales protegidas, doctor, para que pues mantengamos, mire, ya olvídese de que sean muy bonitos, ir a un parque, un bosque, porque nos ayudan a respirar mejor. Eso es lo que tenemos que pensar y tenemos la obligación, digamos, esta generación, pues delegar a las futuras generaciones un ambiente más sano, doctor. Sí, claro, yo te diría que la ecología hoy en día debe de ser un problema de seguridad nacional, debe de señalarse como de primera orden y de primera importancia, y efectivamente el reforestar nuestros bosques, nuestras áreas naturales es una labor encomiable que efectivamente debe de ir seguida de otras tareas. No podemos olvidar que los recursos económicos son indispensables para este efecto, y creo que la gobernadora efectivamente está poniendo el dinero en donde se necesita, Enrique. Bueno, pues ahí está esta acción que claro requiere también del apoyo de todos. Si nosotros, de nada sirve que se planten si no los cuidamos, de nada sirve que se planten si cada vez que vamos a uno maltratamos o quemamos, ¿no?, o hacemos fogatas o dejamos basura. No, es decir, no hay una acción en la que el gobierno sea absolutamente el único. Todas las acciones tienen que ver
con el esfuerzo de una sociedad para que las cosas funcionen. Así es que, bueno, pues comprometámonos también con que esto sea un éxito a través de la participación de todos. Bueno, vamos con más, si me lo permite usted, vamos hasta el lunes 23 de junio, donde le informaba que a partir del ataque de Estados Unidos a Irán, el precio del petróleo se habría disparado hasta un 18%, alcanzando un máximo por cada barril de $78 para el crudo norteamericano y 81 para el Brent, para el europeo, ¿sí? Y de consolidarse el cierre del estrecho de Hormuz, podría incrementarse arriba de los $100. No sucedió. Afortunadamente no sucedió porque, mire, por el estrecho de Hormuz circula pues, el 20% de los combustibles que se utilizan en el mundo. Entonces, pues nomás imagínense, ¿no? El 20% de los países del mundo que utilizan pues estos energéticos, petróleo, gas, pues estarían sin este producto. Es algo que la humanidad nos puede permitir. Es decir, de pronto ha sucedido, ¿sí? Pero pues esto genera más problemas luego que soluciones. Afortunadamente, ya lo hablábamos, se llegó a un acuerdo, pero fíjate tú siempre, doctor, que alguien decía, no, es una guerra religiosa. Bueno, ¿qué duda cabe que tiene uno o muchos ingredientes religiosos? Eso no lo puede uno negar, ¿no? Es una realidad, ¿no? Pero también alguien decía, no hay guerra en el mundo que no haya tenido componentes también económicos. No podría yo asegurar que todas, pero qué duda cabe también que una gran cantidad de conflictos pues tienen un ingrediente en el tema del dinero, doctor. No, coincido absolutamente contigo. Creo que la guerra de las ideas, la guerra efectivamente religiosa, no puede abstraerse de la cuestión económica. Efectivamente, yo agregaría además la prudencia que tuvieron países que en teoría simpatizan con las causas de Irán. China, la propia Rusia no se inmiscuyeron en este conflicto, al menos de primera mano, y ello pues evitó ese amago de crisis energética y económica mundial que se preveía por los analistas más desarrollados. Creo que la economía de esta región del Medio Oriente es principalmente de los hidrocarburos, y el haber estado en riesgo la producción y el tránsito de este tipo de productos, como tú dices, más de la tercera parte de los productos a los países de Oriente y de la propia Europa, pues ayudó mucho a que no se concretara esta crisis económica, Enrique. Sí, porque la verdad es que hubiera sido terrible. Es decir, más allá de tener un teatro de operaciones militares, ¿no?, donde dos países están atacando, por supuesto, con el consabido horror por parte de las sociedades de ambos países, que al final, doctor, como lo hemos visto en la guerra entre Rusia y Ucrania, como lo hemos visto en la guerra de Israel contra Hamas o pues hay que revisemos los números, revisemos los miles de muertos, ¿sí? Y pues discriminemos cuáles son soldados y cuáles son sociedad, cuáles son mujeres, hombres, niños, ancianos, pues que han sido asesinados en el marco de una guerra, ¿no? Pues como son la mayoría de las guerras absurdas, ¿no? Y entonces entenderemos el horror que significa y lo importante que ha sido pues que los líderes de estos países hayan logrado un alto al fuego. Todos los días que haya un alto al fuego en este conflicto, pues estarán ganando vidas, doctor, ¿no? La guerra siempre ha sido un recurso terrible, la violencia, pues generalmente genera más violencia, genera respuestas, ¿sí? Y pues ya este mundo ya lo que quiere es vivir en paz, ¿no? Ha habido siempre en el marco de los conflictos, sobre todo cuando terminan, promesas de los líderes, ¿no? No vamos a volver
sucedió en la Primera Guerra Mundial, sucedió en la Segunda, ¿no? No vamos a volver a vivir una guerra como de decenas de muertos como la Segunda Guerra Mundial. Y al rato ya estaba la guerra de Corea, y luego la guerra de Vietnam, y luego la guerra de los Balcanes, y luego la guerra contra Irak, y Panamá, y bueno, ¿no? Rusia y Ucrania. Es decir, el mundo parece que no entiende el horror de la guerra, ¿no? Entonces, pues claro, luego los líderes viven en sus palacios, ¿no? Y pues ellos no van a la guerra, y ellos seguramente no pierden un hijo, un esposo, una madre, ¿no? En una guerra, ¿sí? Pero los miles de muertos sí. Así Pero es que, además de ello, Enrique, hablar de un ingrediente hasta cierto punto novedoso, que es la introducción de la tecnología más moderna en este tipo de conflictos. A pesar del lamentable número de pérdidas humanas, creo que la intervención de los Estados Unidos a través de su tecnología, del aporte tecnológico que hizo para el conflicto, pues en cierto modo ha demostrado que cuentan con un poderío hasta ahora imbatible y que no ha sido superado por las otras naciones. Prueba de ello es que la rendición de Irán se dio pocas horas después de ese bombardeo. no, pues sí, digo, son un país rico, el más rico de la tierra, y pues sí, siguen teniendo una supremacía en armamento, ¿no? Bueno, vámonos con otros temas después de una pausa, doctor, los 2 días que nos falta por analizar. Regresamos. El martes 24 de junio le daba a conocer que la Secretaría del Trabajo del Estado de México habría lanzado la convocatoria de apoyo al autoempleo para el Bienestar 2025. Los beneficiarios recibirán una capacitación profesional a través del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial en sus 47 escuelas de artes y oficios, que se van a enfocar en 11 rubros. Resaltar que en esta edición el programa incluirá a mexiquenses repatriados, pues que enfrentan retos al buscar incorporarse al campo laboral. A mí me parece muy interesante que pues se le dé oportunidad a los ciudadanos, a las familias, pues de tener estas herramientas, doctor, que les van a permitir, pues, digamos, tener un micronegocio, ¿sí? Incluso no solamente se les orienta, se les da un kit, por ejemplo, hablando de ebanistería, ¿no? De carpintería, se les enseña el oficio, porque hoy pues se hacen muchas cosas con herramientas diferentes a las que pues tradicionalmente conocemos, ¿no? Digamos, en estética, en cocina, ¿no? En repostería, y pues se les enseña y se les apoya con una cantidad. Y a mí me parece importante porque pues ahí están las familias que van a poder tener un ingreso adicional al del jefe de familia, ¿no? A quien aporte el gasto. Y regresa, por supuesto, un espacio de dignidad que siempre da el trabajo, doctor. Eso es una realidad. Sí, además yo te diría que además de los apoyos económicos indispensables que hoy en día forman parte de la economía de las familias, se cumple este círculo virtuoso de la economía. No solo se entrega dinero en efectivo a las familias, sino que se les capacita para el empleo, para el autoempleo, para el emprendimiento, para el desarrollo de proyectos económicos, y es precisamente lo que necesita hoy en día nuestro Estado y nuestro país, el que ese dinero, esos recursos, no solamente se destinen a la compra de víveres más necesarios, sino que efectivamente se apoye ese emprendimiento y el dinero tenga que estar donde se debe, Enrique. Hoy en día la economía tenía ese hueco muy necesario que se ha cubierto a través de este tipo de programas. Yo estoy de acuerdo contigo, me parece que es
muy interesante. Y fíjate, un elemento adicional que contempla a quienes por alguna circunstancia han regresado a su tierra, a lo mejor algunos de estos, digamos, hermanos mexiquenses que pues vivían o trabajaban en Estados Unidos y han regresado por las políticas migratorias del gobierno norteamericano, pues que encuentren una posibilidad de trabajo. Eso me parece muy importante, muy luminoso. Los que han regresado y los que además están a punto de regresar ante el recrudecimiento de la política migratoria en los Estados Unidos, creo que este tipo de programas van a alentar mucho la capacidad económica y la necesidad de empleo de muchos mexicanos. Sí, así es que, bueno, pues habrá que estar atentos, sí, que abarca todos los municipios, sin distingos de color, es decir, igual se atenderán de una u otra lógica política, y pues usted acérquese a la Secretaría del Trabajo buscando información sobre esto, porque pues mire, si a usted le funciona crear un pequeño negocio, le van a ayudar, pero igual a lo mejor si a usted lo que le interesa es ocuparse en alguna empresa, pues ya llegará usted con un conocimiento de algún oficio, ¿no? Siempre hay, yo diría, siempre hay clientes para la ropa, para la comida, ¿no? Son para pues, el corte de pelo, pues son cosas que todo mundo utiliza, ¿sí? Entonces ahí hay un negocio para siempre, por mucho tiempo, ¿no? Y pues como sé, siempre cuando tiene uno un conocimiento, pues tendrá uno mejores posibilidades de salir adelante, doctor. Cada vez más necesario el emprendimiento Sí. Y el apoyo de políticas públicas que además se acompañen de esa capacitación. Creo que sin ello hemos tenido ejemplos y experiencias lamentables en otros gobiernos en donde solo se destinaba el dinero, pero hacía falta ese ingrediente muy necesario, la enseñanza, insisto, cubrir ese círculo virtuoso económico de seguir generando riqueza para los mexicanos. No, de nada sirve que le des a alguien dinero, pues si no tiene conocimiento para poner un empleo. Cosa muy distinta es que tú prepares a alguien, le des el conocimiento y le des no solamente el dinero, sino aparte un kit, como es este caso, para que pueda trabajarlo. Así es que, bueno, pues bienvenido a este programa, espero tenga mucho éxito y que le cambie la vida a muchas familias en el Estado de México. Bueno, vámonos hasta, así llegamos al 15 de junio, donde le informaba que el Senado de la República habría aprobado una reforma histórica en la protección animal, prohibía el uso de mamíferos marinos, delfines, orcas y lobos marinos en espectáculos públicos fijos o itinerantes. Además, impedía su captura y reproducción bajo manejo intensivo. Por ahí alguien decía, bueno, ¿y por qué no hacen lo mismo con los caballos de salto? Porque pues también los están, yo creo que fíjese, digamos que hay una diferencia, ¿no?, entre tener un animal en un espacio, imagínense una orca en un espacio de 100 metros, ¿no?, cuando son animales que pues tienen por casa el océano, ¿no? No es lo mismo, en realidad, los caballos los tienen y los hagan entrenar a espacios naturales, ¿no? O donde ellos sienten que pueden, ¿no? A lo mejor, no sé, en algún momento alguien pensará que también pues tendrían que revisar lo que sucede con los caballos o con otros animales, pero la verdad es que a mí siempre que tenía yo oportunidad de verlo, a lo mejor alguna vez presencial, también, ¿no?, a los delfines haciendo, pues yo digo, pues eso no es lo natural, que son muy inteligentes, son animales muy inteligentes, claro, y pueden aprender las maromas que sea, pero no viven en su mundo, no viven en su espacio natural, y de lo que se trata es de protegerlos, ¿sí?,
de que vivan libres. Me parece que es una legislación de avanzada esta, doctor. Coincido contigo, Enrique, es además una iniciativa aprobada ya que se alinea con políticas internacionales del no maltrato animal, tal como se hizo hace unos meses con la tauromaquia en la Ciudad de México, pero habría que explorar y de ninguna manera desconocer el impacto económico que tendrá en muchos sectores de nuestro país. Evidentemente se trata de espectáculos públicos en su mayoría, pero ¿cuántas personas no han dependido históricamente de este tipo de eventos? Y un ingrediente más de polémica, Enrique, desaparecerá la pesca deportiva como tal dentro de esta iniciativa, a pesar de que no se contiene en la iniciativa una mención expresa, se dan los mismos supuestos para este tipo de deporte, de tal manera que creo que aún se encuentra inacabada, los legisladores tienen mucho por hacer, y yo insistiría en este punto, la cuestión económica de ninguna manera debe olvidarse y habrá castigo y carencia en muchos sentidos para las personas que ejercían esta actividad, desafortunadamente. Yo también digo, no le pasa a uno de largo las implicaciones que hay. Hay muchas personas que viven de la fiesta brava, por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a pasar con todos los monosabios, los que trabajaban en las plazas? Digo, los que se dedicaban como un oficio a la tauromaquia, ¿no? Picadores, en fin. ¿Qué va a pasar con los ganaderos de las reses bravas? ¿Qué van a hacer con ellas? Porque, bueno, yo la verdad no defiendo, porque a mí me parece que pues es un espectáculo muy fuerte, la verdad. Cualquier espectáculo donde se lastime a un ser vivo me parece fuera de lugar, ya, ¿no? Pero tú mencionas algo interesante, que es qué va a pasar con la economía de estas familias. Y, por ejemplo, con quienes pues tienen a lo mejor su negocio fincado en lo que hasta hace unos meses era una actividad legal. Por ejemplo, el criador de reses bravas, ¿no? ¿Qué va a hacer? Los toros, no sé si tengan otra utilidad aparte de la lidia, no sé, pues son toros de lidia, son reses bravas. No sé qué pueda pasar con ellos, no tengo el conocimiento ni tengo los datos. A lo mejor, pues, mudar de actividad, no sé, es complicado, pero pues de pronto hay que tomar algunas determinaciones y yo creo que una fiesta como la fiesta brava, que muchos defienden, incluso algún estado la ha calificado ya legalmente como patrimonio cultural, ¿sí? Pues miren, no cabe duda que hay opiniones para todo y de todos tipos, ¿no? Yo solo presento aquí la circunstancia, el argumento, no me decanto. No, me parece, sí, que es una fiesta muy fuerte, repito, donde se lastime a un ser vivo, me parece que, ¿no? Ya a estas alturas del siglo XXI, la humanidad ya tendría que reflexionar sobre esto, ¿no? Digo, lastimar a un animal me parece que está fuera de lugar, la verdad. Además, tomar en cuenta, doctor, que quizá pasará lo que pasó con la prohibición de los animales en los circos. Aquellos que tuvieron que eliminarse de este tipo de espectáculos fueron destinados a albergues en los que sufrieron un maltrato aún mayor, se documentó por muchos medios públicos, y yo me temo que aquellos animales que también se utilizan en espectáculos marinos no están preparados para regresar. Eso es cierto. Yo creo que esto se hace, digamos, a partir de aquí, ¿sí? Porque son animales que no están preparados para cazar, por ejemplo, para obtener su propio alimento. Yo creo que la medida tendrá que ver con que a partir de aquí no haya este tipo de asuntos, ¿no? Y proteger a los que están en esta circunstancia, ¿no? Hay que decirlo, me parece importante esta aclaración que bien apuntas, doctor. Y bueno, pues esperar que finalmente, pues los seres humanos, pues vayamos entendiendo
que parte del proceso, ¿no? Pues que como seres humanos tenemos de ser empáticos, no solamente entre nosotros, sino con todas las criaturas vivientes, ¿sí? Pues atraviesa por el respeto a las mismas, ¿no? Así es que bueno, pues ahí está. Mencionaba el doctor el tema de los circos, y yo recuerdo que había, no, pues se acabaron los circos. No, la verdad es que ahí hay circos. Mire, voy a echarme un comercial y yo les pido que me perdonen. Circos como el Circo du Soleil no tiene animales y son espectáculos extraordinarios. Así es que siempre habrá alternativas para lograr pues modificar algunas fiestas, ¿no? Con los usos y costumbres que conocemos. Pues ya nos vamos, doctor. Gracias por habernos acompañado. Como siempre, un privilegio. Gracias, Enrique. Un placer estar nuevamente en el mejor programa de estudio político del país. Ay, muchas gracias, doctor. Si algún mérito tiene el programa es gracias a sus comentaristas. Hoy aquí el doctor Tulio Salanueva Brito. Gracias por habernos acompañado. Soy Enrique Lascano y en nombre de todas mis compañeras y compañeros de este equipo de trabajo de Mequense Noticias, que tenga usted un venturoso fin y principio de semana. Buenas tardes y hasta el próximo domingo.